aprovechar la intimidad acá de Facebook para darle la bienvenida a Ethel Barilka, que está acá como nuestra invitada de honor, un súper lujo para nosotros poder contar con ella. Lo iba a hacer en la intimidad, pero bueno, y le iba a pedir a Sari que lo haga para todos, para que la presente. Igual entiendo que la mayoría ya la conoce con su trayectoria, con todo lo que tiene para enseñar. Yo simplemente quería darle la bienvenida a todos en este espacio maravilloso que vamos a compartir con Ethel y con Sari. Bueno, entonces, Brujima Bahí, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, eh, gracias por acercarte, Ethel, hasta desde Malea Dumim, desde Israel, estar hoy aquí presente junto a nosotros. Nosotros decimos buenas tardes, buenas noches, a nuestra querida Ethel le tenemos que decir prácticamente en un par de horas buenos días, más o menos. Pero bueno, la incondicionalidad, apenas la llamamos y la contactamos para tener este espacio, fue al toque, así que agradecida infinitamente. Y quizá para dar contexto al marco que vamos a compartir un poquitito hoy, para aquellos que no saben y para aquellos que conocen y recordar, nos encontramos dentro del Luach, dentro de la tradición de Israel, en aquello que llamamos Bein Hametzarim, que son 3 semanas en las cuales podríamos traducirlas como las 3 semanas de penurias, 3 semanas de estrecheces, o 3 semanas que van entre las tristezas, ¿no? Entre el 17 de Tammuz y entre el 9 de Av, fechas que marcan el comienzo de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, del primer Beit HaMikdash, allí por los años menos 586. Y de alguna manera en este tiempo es un tiempo en el cual uno recuerda, en el cual uno toma contacto nuevamente con aquellas destrucciones que hubieron a través de los tiempos y también la reflexión a aquellas construcciones que vienen después de las tragedias. Y quería contextualizar esto porque hoy vamos a hablar de uno de los textos que marca justamente el día de Tisha B'Av, la Megilá de Ijá, la Megilá de Lamentaciones. Hoy a la tarde compartía con un grupo esta parte de esta charla y me decían, Ejá, para los sefaradíes es aquello que dice que tenés mala cara, que tenés un día malo, que te levantaste con el pie izquierdo. Y de alguna manera, Ejá tiene que ver con esos lamentos, con ese sufrimiento. Y para aquellos que saben o que conocen, el texto se lo adjudican al profeta Irmiau, al profeta Jeremías. Y uno podría decir que este texto de alguna manera está escrito, más allá de lo que hablemos sobre su desarrollo, sobre la forma literal que tiene, sobre que cada versículo comienza con una letra distinta del alfabeto y demás. A mí me gusta decir que este texto es como un diario íntimo del profeta Irmiau, donde de alguna manera describe el dolor, la frustración, el lamento, el sufrimiento, el hambre y la penuria que se está viviendo en esa ciudad. Y quizá por eso se elige de alguna manera una descripción muy sensible, una descripción muy sensitiva y hasta descripciones muy femeninas que hacen a la sensación de esa mujer que en algunos momentos los profetas lo hablan como las mujeres infieles o las mujeres que traicionan al Dios de Israel y se alejan de su lugar, de su tradición, de su fe, de su creencia, y en otras partes a esas mujeres sometidas, a esas mujeres subyugadas, a esas mujeres que pasan de alguna manera por el abuso y por el sufrimiento, como en este caso vamos a ver a la ciudad de Jerusalén. Dentro de lo que podemos describir como las figuras femeninas o el lugar que tiene
la figura de la mujer en la Megilá Eijá, es que hemos convocado a alguien que se dedica específicamente a hablar sobre la mujer y el judaísmo, que es nuestra querida invitada de hoy, Ethel Barilka. Y para dar un poquitito de marco académico para aquellos que no la conocen, Ethel es profesional en el área de educación judía, reside en Israel, como lo dije, hace más de 40 años, terminó sus estudios de procuración de justicia ante las cortes rabínicas en las instituciones de Or Torah Stone en Jerusalén, fue coordinadora y directora de diversos proyectos educativos en el ámbito judío latinoamericano. En varias oportunidades realizó tareas educacionales en la diáspora, trabaja con comunidades de México, Brasil, Uruguay, Chile y por supuesto de la Argentina, y fue docente en muchas instituciones académicas, tanto en Israel como aquí. Está profundamente involucrada, doy fe porque la sigo y porque leí sus libros, en el ámbito de la mujer judía y su inclusión significativa y equitativa en el mundo judío a partir de una visión de respeto al judaísmo normativo. Y bueno, y hoy es nuestra invitada y nos convoca a poder escucharla y aprender de ella sobre Eijá y la perspectiva de las figuras femeninas en ella. Brujaba, todo tuyo, Ethel. Muchísimas gracias, Sarina. Bueno, antes que nada, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos encontremos. Creo que se han convocado aquí o se ha provocado aquí un encuentro muy interesante entre personas que solemos encontrarnos semanalmente y otras que es la primera vez tal vez que nos estamos viendo, así que bueno, bienvenidas a todas y a todos. Vamos a tratar, como dijo Sarina, de hablar un poco, de ver un poco algunos aspectos que tienen que ver con el tema de las figuras femeninas o la figura de la mujer en la Megilá de Eijá, que ya quiero advertir que no va a ser un tema simple, porque para poder hablar de esto vamos a tener que leer parte del texto. Y Eijá es uno de los textos que yo creo que todos les tenemos un poco de alergia. ¿Por qué? Porque es un texto que no es sencillo, ¿ok? Sin embargo, cuando uno empieza a leerlo y a trabajarlo con un poco más de paciencia, se da cuenta de la belleza que tiene y de la fuerza que tiene. Entonces, yo no voy a repetir lo que dijo Sarina, porque, digamos, la contextualización que ella hizo es más o menos la que iba a hacer yo. Por lo tanto, solo repetir o remarcar algunas cosas para poder irnos al texto. Ok, lo primero es tal vez marcar esto del Tisha B'Av, del 9 de Av. O sea, el 9 de Av, que es en realidad uno de los 3 ayunos que marcan lo que se vincula con la destrucción del Templo de Jerusalén, ha adquirido a lo largo de los siglos una fuerza muy particular. Y de ahí tal vez la potencia, ¿sí?, que tenga esta fecha, y de aquí también por lo menos mi invitación a que se animen a ver el texto y a profundizarlo porque vale la pena. Siempre tenemos que pensar que si algo ha permanecido durante tantos siglos es porque tiene algún mensaje o algún valor intrínseco que hace con que su relevancia no se pierda. Si no fuera relevante, ya no lo leeríamos, ya no lo usaríamos, ya no lo tendríamos. O sea que, como siempre, es mejor pensar que los que no entendemos somos nosotros y darle una miradita de nuevo antes que desechar el texto porque es difícil o porque no nos habla. ¿Ok? En el libro de Zaharia está marcado lo siguiente, les leo para que sea más fácil. Así dice el Dios de los ejércitos: el ayuno del mes cuarto y el ayuno del mes quinto y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo serán para la casa de Yehudá alegría y regocijo y tiempos festivos. Por lo tanto, amad la verdad y la paz.
O sea que conforme a esta cita que tenemos en Zaharía 8:19, para quien quiera después checarla, los 4 ayunos históricos que están marcados ya, ¿sí?, en el Tanaj, en un tiempo futuro, ¿sí?, serán días de regocijo. ¿A qué se refiere la cita? A que estos días de penuria, de pena, de tristeza, en el futuro, cuando lleguemos, ¿sí?, al periodo de la redención, al final de los días, llamémoslo como quieran, van a ser, ¿sí?, días de alegría. O sea, la tristeza de la destrucción se va a convertir en alegría de la redención. Por lo tanto, fíjense que estamos hablando de 4 ayunos históricos, no hablamos de Yom Kippur, ¿ok? No confundir. Yom Kippur sigue siendo Yom Kippur, un día de ayuno que también, sí, según nuestras fuentes talmúdicas, era un día de alegría, pero hoy no vamos a hablar de eso, lo anotamos para otro día, ¿sí? Los 4 ayunos que mencioné tienen que ver, como dijimos, con la destrucción del templo de Jerusalén. El ayuno del 4.º mes, o sea, que estamos hablando de el 19 de Tamuz, el ayuno del 5.º mes es el ayuno de Av, el del 7.º mes, ¿sí, voy bien? Sí, es el del Tzom Gedalia, y el ayuno del 10.º mes es el de Tebet. O sea que estamos hablando de el momento que comienza el sitio a Jerusalén, el momento en que se Afkat HaHomot, en que se no sé cómo se dice en español, en que se rompen o se penetran las murallas de la ciudad, y el momento de la destrucción. ¿Ok? Conforme a esto, tenemos un registro histórico muy interesante, que cuando los Yehudim vuelven de Babilonia, después del primer exilio, no ayunan el día de Tisha B'Av, ¿ok? Que es un dato interesante. ¿Por qué? Porque Zeharía dijo, ¿no es cierto?, que esto va a ser un día de alegría. O sea que el retorno de Babilonia es vivido como si fuera ya la redención y la liberación. Sin embargo, otra vez salimos al exilio, y en los días de ayuno quedaron históricamente como días de ayuno. Si nosotros miramos en detalle, y no quiero extenderme mucho en esto para que vayamos al texto, estos días podrían ser considerados como días de ayuno que dependen de la situación del pueblo, ¿ok? Incluso, digamos, desde el punto de vista de la halajá, de la normatividad judía, podríamos pensar que hay momentos en que la situación del pueblo es tal que podrían no realizarse los ayunos. Sin embargo, la excepción es el 9 de Av. Ahora, ¿por qué la excepción es el 9 de Av? Dice, les voy a citar, por ejemplo, lo que dice la Gemara. Dice Raf Papa, el 9 de Av, o sea, Tisha B'Av, es diferente a los otros, ya que las calamidades que ocurrieron allí se multiplicaron. El 9 de Av, el templo fue destruido, tanto el primero como el segundo. En este día cayó la ciudad de Betar, y en este día la ciudad de Jerusalén fue arrasada por los enemigos del pueblo, como una señal de que nunca más sería reconstruida. En consecuencia, el ayuno del 9 de Av es obligatorio y no opcional como los otros ayunos. ¿Ok? O sea que si desde el punto de vista histórico podríamos considerar que hay otros ayunos que podrían ser dependientes de la situación, el del 9 de Av no. ¿Y por qué lo planteo? Porque a veces nos pasa, sobre todo cuando vivimos en Israel, esto de estar llorando por una Jerusalén destruida, cuando por otro lado nos subimos al coche, yo que vivo solo a 10 minutos, y estamos en una ciudad floreciente, y no solo floreciente, sino resplandeciente y autónoma y soberana, hay como una disonancia entre esta realidad y el tema del 9 de Av. Sin embargo, la normatividad judía establece la importancia de continuar con el ayuno, no solo por la destrucción, y esto es importante. Nosotros con el ayuno no intentamos revivir la pena, ¿sí? Intentamos permitirnos conectarnos, meditar, reflexionar
sobre las acciones que llevaron a la destrucción. Y no es un intento, hay mucha gente que confunde y se piensa, vamos a ayunar porque en este día tenemos que sufrir. No, la intención del ayuno no es sufrir, la intención del ayuno es permitirle al hombre o a la mujer concentrarse en el momento especial que está viviendo. Y como dijimos entonces, el 9 de Av ha sido recargado a lo largo de la historia de una serie de simbologías. Entonces, si ya vimos que el Talmud menciona la caída de los dos templos y menciona la caída de Betar, y según la tradición judía también las tablas de la ley que Moshe tiró al piso tienen algo que ver con Tisha B'Av. Y los 12 espías también parece que dijeron lo que dijeron los 10, los malos, ¿no? Dijeron lo que dijeron en Tisha B'Av. Y la expulsión de los judíos de España, si no fue en Tisha B'Av, fue muy cerquita. O sea, hay una serie de fechas a lo largo de la historia y los que están en Argentina suman hoy también los acontecimientos más actuales y es inevitable vincular también el tema de la AMIA, ¿sí?, con el 9 de Av. Por lo tanto, la fecha, como muchas otras fechas en nuestro calendario, es como que se ha revestido una capa sobre otra y por lo tanto el peso es aún mayor. Dicho esto, vamos a tratar entonces de entender un poquito este texto, que es el texto que en español llamamos el libro de las lamentaciones y que en ivrit lo conocemos con el nombre de Eijá, que en realidad Eijá es la primera palabra del texto. Antiguamente el texto no se lo conocía como Eijá, sino que era un libro de Kinot. Kinot son las elegías o las endechas o las lamentaciones o las oraciones de, digamos, de luto que se suelen, o las oraciones fúnebres que se solían decir. Después, con el tiempo, como todos nuestros libros, o como muchos de nuestros libros, adquirió el nombre, ¿sí?, de la primera palabra. Entonces, por un lado, ¿de dónde viene el nombre? Lo otro que es importante es ponerlo en el contexto. Eijá es una de las 5 Megilot que tenemos. Yo, con vuestro permiso, voy a compartir la pantalla para que aquellos de ustedes que sí les gusta ver y anotar puedan hacerlo. Yo no soy muy amiga de estas cosas, pero con el Zoom es importante también tener la posibilidad de ver, ¿sí?, porque se hace más fácil. Entonces, decíamos que es una de las 5 Megilot, ¿sí? Nosotros tenemos 5 libros que son Kohelet, Shir Hashirim, Eijá, Esther y Ruth, que son los 5 rollos, las 5 Megilot que solemos leer en diferentes momentos del año, Eijá para el Tisha B'Av. Como ya mencionamos, la destrucción del Templo de Jerusalén es el motivo central y el libro fue escrito después de la destrucción, muy cerquita a la destrucción del primer templo. O sea, estamos ahí en el año menos 586, menos 587. El autor, conforme la tradición judaica, y esto es importante marcarlo porque vamos a ver que hay quienes piensan diferente, pero conforme la tradición judaica, el libro es atribuido a Irmiau, al profeta Jeremías, y es atribuido a Jeremías por 2 cosas fundamentales. Uno, porque de verdad Jeremías es el profeta de la destrucción, o sea, es el profeta que habla en ese momento, es el que nos da también el registro de la destrucción de Jerusalén, y porque cuando comparamos el libro de Jeremías con el libro de Lamentaciones, vamos a encontrar toda una serie de motivos literarios muy, muy parecidos. O sea, como que queda muy claro que estamos hablando del mismo autor, ¿ok?
Después vamos enseguida a mencionar que hay otras visiones. Y como les decía, el libro es un libro de Quinault, o sea, un libro de lamentaciones o elegías, y no es el único libro de Quinault que tenemos. O sea, Quinault es un estilo literario, podemos decir así, que se escribe ya en el Tanaj, pero que continúa también hasta muy avanzada la Edad Media. Como ven aquí, para quienes conocen un poco el Tanaj, también tenemos en el Tanaj las elegías por Saúl y Jonatán, por Abner, por el hijo de David, por Absalom, o sea, oraciones, o yo diría más que oraciones, son como recitaciones o declamaciones ¿sí? Fúnebres por la muerte de alguien. Esas son las Quinault. Ahora, para ir entrando en nuestro tema, que es, ¿qué tienen que ver las mujeres con todo esto? Las mujeres tienen que ver con dos cosas fundamentales. Uno, que traté de insinuarles, y es que hay quienes piensan que a lo mejor partes de este texto no solo son personificados por una mujer, sino que tal vez hayan sido escritos por una mujer. Vamos a ver ahora cuando leamos que hay como diferentes voces. Y la voz de la mujer, hay una pregunta de si es un poeta varón que le está dando voz a una mujer o si es de verdad una poetisa que está escribiendo. Entre nosotros y sin que nadie nos escuche, porque como dijeron antes es en privado, no tiene demasiada importancia para lo que nosotros queremos entender, porque lo que nosotros queremos entender es que es puesto en la boca de la mujer una cierta sensibilidad especial. ¿Ok? Tanto si lo escribió la mujer misma, como si el poeta él se personifica en una mujer para hacerlo. Ahora, hay un segundo aspecto y tiene que ver con que las que se llama en Ivrit las mekonenot, las mujeres que son las que lloraban las muertes, que eso es una figura que existe en muchas culturas. En español o en España por lo menos existían lo que llamaban las lloronas, ¿sí? Entonces, las lloronas, que en Ivrit serían las mekonenot, es una figura que existe. Por lo tanto, cuando leamos el texto vamos a ver que en gran parte podríamos pensar que lo que estamos leyendo fue escrito, ¿sí? O fue puesto en boca, una de dos, perdón, de estas mujeres cuyo trabajo, ¿sí? Muchas veces profesional, era dedicarse a llorar en los entierros. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, en el mismo Jeremías. En Jeremías 9, veamos lo que dice. Esto es lo que ha dicho el Eterno de los Ejércitos: pórtense con entendimiento y llamen a las mujeres que salmodian endechas, para que vengan y envíen aviso a las mujeres diestras, para que vengan y para que se apresuren y levanten sobre nosotros una lamentación. Y que nuestros ojos dejen rodar lágrimas y nuestros propios ojos radiantes destilen agua, etcétera, 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 porque hemos dejado el país, porque han desechado nuestras residencias. Pero oigan, mujeres, las palabras del Eterno, y reciba su oído la palabra de la boca de él, entonces enseñen a sus hijas una lamentación, y cada mujer a su compañera una endecha. O sea que vemos ya claramente en el libro de Yirmiyahu, el mismo Jeremías al cual le adjudicamos, ¿sí?, las lamentaciones, el lugar de la mujer en este rol especial, que es el rol de llorar, ¿sí?, por la pérdida. Entonces, sí, basándose, que a propósito no es algo que existe solo en la cultura tanágica, sino que es también una usanza de la Mesopotamia en términos generales, si nos ubicamos en la época. ¿Ok? Si voy muy rápido o muy despacio, me hacen caras. Las que no me conocen, los que me conocen ya saben, ¿ok? Que me pueden acercar a gestos, cosas, porque yo las miro y los miro, y así veo un poquito si me están siguiendo, ¿ok?
Bien, de alguna manera entonces decíamos que el texto se convierte, así como la fecha, en un arquetipo del sufrimiento. ¿Ok? Cuando uno quiere hablar de un texto y de una fecha terrible, va a hablar de Tisha B'Av y va a hablar de Eija. La estructura. El libro en total tiene 5 capítulos. Es tal vez uno de los libros más cortos del Tanaj y por eso es muy interesante lo poco que lo hemos leído, ¿sí? Y su estructura está marcada así. Tiene, digamos, los 2 primeros capítulos, un capítulo intermedio y los 2 últimos. Los 2 primeros nos van a traer la descripción de la destrucción de Jerusalén, todo el tema del hambre, que es fundamental en la Megilá de Eija, y el sitio, o sea, el momento, digamos, del sufrimiento previo a la destrucción, que es el gran sitio de Jerusalén. El capítulo de intermedio, que dice aquí el hombre, es un capítulo que lo vamos a ver, que el que habla o que la voz predominante es la voz predominante del hombre que ha participado de alguna manera en la lucha, en el intento de defender a la ciudad. Y los 2 últimos capítulos son capítulos sumamente tristes que tienen que ver con ya la derrota, la salida al exilio, la humillación. Todo el libro, o sea, los 5 capítulos menos el último, o sea, los 4 primeros, están escritos en acróstico alfabético. Acróstico, para los que no saben, o si todos saben, sigo de largo, tiene que ver con la utilización, ¿no es cierto?, del orden alfabético del alfabeto hebreo para dar comienzo a cada uno de los versos, podríamos decir. Y sobre esto hay también discusiones de si esto es algo que limita al poeta o es algo que le permite poner un orden que le ayuda a expresarse. Por supuesto, no hay una respuesta única, pero hay quienes interpretan que hay en la elección de usar el acróstico una intención de mensaje, y es algo así como poner orden en el caos. O sea, los sentimientos son tan fuertes, es tan abrumadora la experiencia, que el acróstico viene a ayudar al poeta, que es la figura de quien habla, a poner un cierto orden, ¿ok? Que cuando lo leemos el texto en español obviamente se pierde, por eso siempre muy recomendable quien pueda leer en hebreo, aunque sea con un hebreo básico, es importante tener el texto en hebreo y al lado el texto en español. Dicho todo esto, vamos a tratar de ver qué pasa entonces aquí. La figura fundamental que va a aparecer, como ya lo mencionó Sarina, tiene que ver con esto de la mujer, pero no es Stam una mujer, es una mujer que es puesta en el lugar de ser la mujer amada, de ser la pareja, de ser la amante, de ser la mujer infiel, pero para poder ser infiel primero tuvo que ser fiel, o sea que la pone otra vez en el lugar de la parejidad. Esta metáfora o esta forma de vincularse no es específica de Jeremías ni es específica de las Lamentaciones. Si ustedes piensan ya en el Cantar de los Cantares, ¿no es cierto?, que es tal vez el modelo más importante de la metáfora esta de la relación entre Dios y el pueblo como si fuera una pareja. Esta expresión va a ser muy común a los profetas en general y les puse aquí solamente 3 ejemplos para que vean que la utilización de la figura femenina no es solo un tema de este libro. Y es muy interesante pensar otra vez a qué se debe, ¿no? A qué se debe que cuando se quiere hablar de infidelidad se elige a la mujer infiel y por supuesto no al hombre infiel, porque no hay hombres infieles.
A ver si se ríen un poco. Ok, ahora el hecho de que se hable de la mujer infiel presupone que el poeta o el autor es un hombre. Por lo tanto, vamos a tratar después de encontrar en el texto, si podemos, y si no se los dejo como tarea, dónde habla la mujer y dónde habla el hombre, ¿ok? O sea, es muy interesante ver si lo podemos percibir. Les traje solo 3 ejemplos de otros contextos y no de Lamentaciones, para que entendamos de qué hablamos. Entonces, en Jeremías 2 encontramos, esto es lo que ha dicho el Eterno, bien recuerdo por parte tuya la bondad amorosa de tu juventud, el amor mientras estuviste comprometida para casarte, tu andar en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Que quiero confesarles que leerlo en español a mí no me late, porque en hebreo tiene una profundidad y una resonancia cultural muy, muy fuerte, ¿no? Quien habla algo de hebreo y conoce el versículo, ¿sí? Lechtech aharai bamidbar beretz lo zruá. O sea, el pueblo camina en pos de Dios 40 años en el desierto. Esa es la novia fiel, la que está dispuesta a seguir a Dios en el medio, ¿sí?, de la nada, en el medio del abismo, en el medio del silencio del desierto. Es una figura poética, una metáfora muy, muy fuerte que, como ven aquí, es en positivo. Vamos a ver que en otras no. ¿Ok? Leemos en Oseas, y ahora descubriré tus partes naturales a los ojos de tus amantes apasionados, y no habrá hombre que la arrebate de mi mano, y haré que cese todo el alborozo de ella, su fiesta, la luna nueva y su sábado, y todo periodo de fiesta. Aquí tenemos una situación inversa, ¿sí? Que es una situación de castigo. ¿Ok? Y en Isaías, presten atención, tenemos una expresión que es paralela prácticamente a las que vamos a encontrar en Jeremías, o cómo ha llegado a ser una prostituta la población fiel. ¿Okay? Entonces, la mujer ciudad es la que se prostituye, es la que es infiel, por un lado. Pero por otro lado, es también la que es avasallada, la que es violada. Hay un juego de imágenes dobles, ¿ok? ¿Se entiende o está en chino? A verle las caras. ¿Sí? Bien, avanzamos otro poquito. Primero, en el texto, primero no, pues ya vamos como por el 10º, pero para que quede claro, hablamos entonces de que hay voces múltiples. Hay en el texto de Hija, vamos a ver que hay voces de hombres y voces de mujeres. La pregunta de si es poeta o poetisa no la vamos a responder, pero vale la pena pensarla. Vamos a ver que o que habla una mujer o que hay imágenes de mujeres. Y vamos a encontrarnos con esto que les decía recién, que hay situaciones reales. Por ejemplo, la mujer que es violada en el sitio. Sabemos que en las situaciones de guerra hasta el día de hoy, una de las cosas que suceden es que las mujeres son profanadas por la soldadesca que invade el lugar. Eso no empezó en el siglo XX ni en el siglo XXI, empezó mucho antes. Entonces, hay por un lado una realidad y hay también metáforas en ese sentido. Cuando leemos el texto tenemos que tratar de discernir si nos están hablando de una Jerusalén violada en el sentido metafórico o si nos están hablando de las mujeres de Jerusalén que fueron violadas, que no es lo mismo, ¿ok? Entonces ya pueden darse cuenta que vamos a encontrar las dos cosas. Y una cosa muy interesante en el texto de Ja es que van a ver que la ciudad es llamada la hija de Sión, la hija de Yehudá, la hija de mi pueblo, y la mujer que va a aparecer es también viuda, también princesa y también virgen. O sea, hay un pasaje por una gran variedad de situaciones, digamos, de vida de la mujer. ¿Ok? ¿Se animan a ver, aunque sea un poquito el texto?
Bien, vamos a empezar por lo más simple y lo que más todos conocen, que son los dos primeros versículos. Que en hibrit dice Eija Yashba Badad, y ahí está el nombre, Eija. Eija, los que hablan hibrit, de la palabra Eij, ¿cómo? ¿Ok? ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en tributaria. Amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se le han convertido en enemigos. Otra vez, yo marqué con color, espero que con eso más o menos ayude a entender lo que queremos focalizar. Cambiar. Tal vez algunos de ustedes sea la primera vez que lo ven, por lo tanto vale la pena dejarlo en pantalla para que lo vean. Fíjense aquí, que en el... Ponelo en la pantalla, Estel. ¿No está en la pantalla? No, está en otra página. Estamos en la pantalla, pero en otra página. ¿Bemet? Bemet. Ok, porque yo lo estaba viendo, un minuto. Perdonen entonces. Igual te creemos lo que le diste. No, es muy importante que lo vean porque como tiene los colores, y hasta ahora no veían nada. No, sí, se veía. No me asusten. Ahí no. ¿Se ve? Ahora sí, dale, ahí se ve con los colores. Minuto, ahí. Qué susto que me di. Ok, entonces, ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Así abre el libro, ¿sí? Eija Yashba Badad. Ese grito de Eija, ¿cómo? Es más que una pregunta, ¿ok? O sea, obvio que hay aquí una pregunta, pero hay también aquí una especie de reclamo, una especie de rebelión, una especie de rebelión en el sentido de que el alma se revela, ¿no? A la situación que está viendo, no de meret, no de revolución, sino de algo que es intolerable, ¿sí? Esa ciudad, que era una princesa, ahora se ha convertido en tributaria, o sea, alguien que era una princesa ahora tiene que pagarle tributo al conquistador, ¿sí? Ahora es una viuda. O sea que cuando nosotros abrimos, vemos que ya la destrucción está ahí, ¿sí? Si bien vamos a entrar ahora a las imágenes del sitio, está claro que quien escribe después de la destrucción. ¿Se entiende? Entonces, tenemos aquí esta imagen que, ¿saben qué? Si no leemos todo el libro, con leer estos dos versículos ya tenemos una idea de qué se trata, ¿ok? Ahora, no solo que ha quedado como una viuda, no solo que pasó de ser princesa a ser vasalla, sino que no hay nadie que pueda consolarla. Antes, como era una princesa, tenía muchos amantes. Ahora, nadie puede consolarla. Los amigos la han traicionado y se han convertido en enemigos. ¿Ok? Vamos a avanzar. Díganme si la están viendo. Ahora estamos en el versículo 3. ¿Sí? Bien. Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella, o sea, la ciudad, ella, Jerusalén, ella, el pueblo, habita entre las naciones, mas no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado. Los caminos de Sión están en luto porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas. Y aquí vale la pena una sola aclaración en relación al tema de las vírgenes afligidas. Cuando nosotros leemos un texto como este y habla de las vírgenes, se está hablando de las jóvenes, ¿ok? Se refiere
no tanto, o sea, el concepto de virginidad aquí tiene que ver con el concepto de juventud, ¿sí? Las jóvenes están afligidas y aparte con este concepto de algo que es como puro ya y está en una situación de, vamos a ver, no tanta pureza, ¿ok? Ahora, los caminos de Sion están en luto. Por ahora, ¿sí? Parecería que quien habla es un hombre. ¿Por qué decimos que parecería que quien habla es un hombre? Porque no hay una indicación de que sea una mujer. Y si nosotros sabemos que el autor históricamente es atribuido a Jeremías, parece ser lógico, ¿no? O sea, hay un hombre, hay un poeta que está hablando y está diciendo cómo yace solitaria la ciudad, bla, bla, ¿ok? Avanzamos otro poquito. Fíjense otra vez solo en las cosas que marqué, porque no vamos a poder leer todo. Otro aspecto que aparece, que tiene que ver con lo femenino, es todo el tema de los hijos. Sus niños han ido cautivos. ¿Los niños de quién? De la ciudad que es mujer, que es la hija de Sión. ¿Sí? O sea que cuando vamos a leer el texto vamos a ver que todo el tiempo aparece la mujer y aparece el tema de los hijos de una manera muy marcada, vamos a verlo hacia el final. En el versículo 8, que es un versículo muy impactante, por eso lo marqué aparte, dice así: en gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto casi inmunda. Todos los que la honraban la desprecian porque han visto su desnudez y ella gime y se vuelve de espaldas. Que lo puse en hibrid porque la verdad que la traducción es pésima. Ható hatá Yerushalayim, al ken le nidá aitá. La palabra nidá, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, el texto la traduce como inmunda, pero la verdad que es una pésima traducción. Rashi dice que en este caso nidá deriva de la palabra nad, que tiene que ver con alguien que deambula, vaga por un lugar. Pero también si nosotros tomáramos nidá en el sentido de la mujer que está en estado de impureza ritual, tendríamos que pensar que en gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto impura, que no es lo mismo que inmunda. Todos los que la honraban la desprecian porque han visto su desnudez y ella gime y se vuelve de espaldas. Hay algunos que interpretan que esta es una imagen de una mujer que ha sido violada. O sea que la impureza tiene que ver no con el estado de impureza menstrual, que sería el estado de nidá, sino con la impureza por haber sido violentada, ¿ok? Y por eso habla de los hombres que han visto su desnudez. Otra vez, es la desnudez de una mujer. Hay aquí un elemento de, yo diría que de fragilidad, a lo mejor, ¿no es cierto? Que es el poeta quien lo dice, es el hombre. Una mujer no creo que escribiría sobre sí misma de esta manera. No sé si se entiende, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito más porque yo voy mirando el reloj y me voy a quedar hasta las 3 de la mañana, si no. Pero me dijeron que tenemos como 1 hora o algo así. Así que voy a pegarme un salto para que vean algo importante. Fíjense, me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. O sea, hay una permanente repetición de estas situaciones y estos verbos. Ahora, en el versículo 16, de golpe, estamos en el capítulo 1, ¿sí? Tenemos un cambio. Y escuchen bien, por estas cosas lloro yo. Mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el consolador, el que reanima mi alma. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Ahora no son los hijos de la ciudad, son mis hijos. O sea, de golpe acá irrumpe una voz que es claramente una voz de mujer. Que puede ser, otra vez, que de golpe hay una poeta
hablando al coro con el poeta, o puede ser que el poeta habla en voz femenina, ¿sí? Pero esa voz dice claramente que es ella la que está sufriendo, no es otro que está transmitiendo el sufrimiento, ¿ok? Y hay un llamado permanente y fíjense como el tema este de los amantes me han abandonado, ¿no? Llamé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mira, oh Señor, que estoy angustiada, hierven mis entrañas, mi corazón se revuelve dentro de mí. En la calle la espada me deja sin hijos, en la casa es como la muerte. El tema otra vez de los hijos, de los amantes, ¿ok? Y fíjense aquí, yo hoy les hago así una súper mega rápida para que hasta el 9 de A puedan leer todo el texto, ¿sí? Fíjense aquí, hija de Sión, hija de Judá, hija de Sión, hija de Judá. O sea, cada vez que se va a mencionar en el capítulo 2 a Jerusalén, se la va a llamar hija de Judá, o sea, de Yehudá, o hija de Sión. El nombre Jerusalén prácticamente no va a aparecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hablo de la hija de Sión, hablo de la hija de Yehudá, otra vez el impacto emocional es muchísimo más fuerte. ¿Cómo nubló en su ira el Señor a la hija de Sión? ¿Sí? O ha derribado en su furor las fortalezas de la hija de Yehudá. En la tienda de la hija de Sión ha derramado su furor como fuego. Se ha vuelto el Señor como enemigo. Ha devorado a Israel. Ha destruido sus fortalezas y ha multiplicado a la hija de Judá el lamento y el duelo. Fíjense también, paréntesis, no solo las imágenes de la mujer, para otra clase sería ver qué pasa con las imágenes de Dios. Este es un Dios que fíjense lo que dice el versículo 5, se ha vuelto el Señor como enemigo. O sea, el dolor y la crueldad de lo que está aconteciendo es tal que quien habla, de alguna manera, se protesta. O sea, no es un simple aceptar el destino porque he pecado. Hay aquí también un grito de dolor hacia Dios por cómo me están tratando, que es muy interesante porque en general nuestros textos no suelen ser tan polémicos en relación a la presencia de Dios. Vamos a ir un poquitín más y fíjense aquí. Aquí va a aparecer una expresión que es nueva prácticamente. Fíjense lo que está en violeta. Mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. El concepto de la hija de mi pueblo, Bat Ami en hebreo, que no es lo mismo que Bat Zion o Bat Yehudá, sino Bat Ami, la hija de mi pueblo, va a aparecer en todo el Tanaj unas 15 veces, todas o la mayor parte en Irmiau o en Eijá. ¿Ok? Y lo vamos a encontrar fuera de Irmiau y en Isaías una vez. Fíjense, se los puse aquí. Por lo tanto, digo, apartad de mí la mirada, dejadme llorar amargamente, no tratéis de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo. ¿Sí? O sea que también en esto hay un aspecto interesante de la necesidad, porque podría decir, no tratéis de consolarme por la destrucción de mi pueblo, ¿no? El hecho de decir, no tratéis de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, otra vez volvemos a esta sensibilidad especial que pone el autor en la fragilidad de la mujer. ¿Ok? ¿Estamos? A verles las caras. ¿Sí? Bien. Vamos un chiquitín más.
Y llegamos a lo que les dije era, porque no podíamos sin esto, la voz masculina. En Eijá 3, o sea, en el capítulo 3 que les dije antes, que es el capítulo del medio, el primer versículo empieza Ani Ageber, yo soy el hombre. O sea, acá, así como antes vimos que aparece la mujer y irrumpe diciendo que está llorando, aquí aparece el hombre. Ahora no dice Ani Adam, el hombre, el ser humano, dice Ani a Geber. Geber tiene la connotación de hombre en el sentido de varón, en el sentido de valiente, en el sentido de guerrero, ¿sí? Entonces, la imagen es más fuerte porque es como, diríamos, sin que nadie nos escuche, es como si diría, yo soy el macho que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Geber tiene esta connotación de bravura, ¿sí? Entonces, ponerlo al lado de la fragilidad lo hace más fuerte aún. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. ¿Del furor de quién? De Dios, ¿sí? Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. O les marqué aquí también otra cosa muy interesante. Escuchen esto, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esto, de golpe, veníamos, ¿no es cierto?, con 2 capítulos donde hay puro reclamo a Dios, y de golpe aparece el guerrero, el valiente, hablándonos o reforzándonos el tema de las bondades de Dios. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y hay aquí una pregunta de si de verdad es lo que este hombre cree, o si hay en esto también una especie de recurso de no me animo a ir tan lejos, ¿no? O sea, vengo de 2 capítulos en donde he puesto en duda o me he enojado mucho con Dios, ahora me voy a calmar. Es como que el capítulo 3 pone un poco un freno a lo que venía pasando en esta disputa prácticamente con Dios, ¿ok? Y después de este quiebre del capítulo 3, van a aparecer en el capítulo 4 las imágenes a mi gusto más terribles del texto, que son las imágenes que ya tienen que ver con la destrucción absoluta. Aún los chacales dan las ubres, dan de mamar a sus crías, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se le pega al paladar por la sed, los pequeños piden pan, pero no hay quien lo reparta. Los que comían manjares andan desolados por las calles. Los que se criaron entre púrpura abrazan el estiércol. Más dichosos son los que mueren a espada que los que mueren de hambre, que se consumen extenuados por la falta de los frutos del campo. Las manos de las mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de su pueblo. Cuando nosotros leemos esta parte del texto, voy a dejar de compartir porque les quiero ver las caras, podremos a lo mejor empezar a entender el impacto del trauma de la destrucción. La destrucción no es se cayeron las murallas, no es se profanó el templo, o sea, es todo eso también, pero es un pueblo sufriente. Las imágenes del hambre que transcribe la Megilá de Eijá son terribles. O sea, los niños de pecho no tienen leche porque las madres no tienen leche para darles. Las madres comen a sus hijos. Ahora, es muy terrible esta imagen y también en esto tenemos que preguntarnos por qué el autor decide decir que las madres comen a sus hijos. Si ha habido canibalismo, digamos que ha habido, solo las madres comieron a los hijos.
es obvio que hay un intento, otra vez, de extremar la sensibilidad o el impacto, ¿no es cierto? Decir que la madre, la propia madre, come al hijo es mucho más terrible, poéticamente hablando, ¿no es cierto?, que decir que el padre se come al hijo. Ahora, alguien preguntó ahí en el chat cuál es el versículo, voy a tratar de encontrarlo ahora, y si no, porque tengo acá todos los papeles desordenados, por supuesto, a esta altura. Estamos hablando de Eija 4, versículo 10, ¿ok? Eija, Lamentaciones 4, versículo 10, las manos de mujeres compasivas cosieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Otra vez, no necesariamente quiere decir, aunque hay quienes opinan que sí, que hubo casos de canibalismo, que el hambre era tal que se llegó a eso, pero también si no lo fuera, la descripción es tan terrible que nos da pauta de lo que estaba aconteciendo. ¿Ok? Y por eso creo que sí es importante, aunque sea duro, cuando nos acercamos a Tisha B'Av, tener presente estas imágenes, porque no es la imagen infantil. Yo siempre pienso que a veces nos quedamos con las imágenes infantiles, no solo en Tisha B'Av, sino en casi todas nuestras fiestas, ¿no? Entonces, la destrucción del templo, bueno, vemos las llamas, vemos el altar, vemos todos los dibujos que a lo mejor alguna vez vimos o nos mostraron, pero es mucho más profundo que eso, por un lado, en cuanto al sufrimiento, y es mucho más que eso en cuanto al significado de lo que quiere decir la pérdida de la ciudad, la pérdida de la soberanía, la pérdida de la independencia nacional. ¿Ok? Y para terminar, antes de que me echen, el último, un versículo más del capítulo 4, donde dice así: te has cubierto de ira y nos has perseguido, has matado y no has perdonado, te has cubierto de una nube para que no pase la oración. O sea, el diálogo o el reclamo es tan fuerte, ¿sí?, que es como si Dios se hubiera ocultado, ¿no? Hay una nube por la cual la oración, la plegaria no puede llegar. Eso no es el final del libro. El final del libro es un poco más optimista y es el pedido de restauración, ¿no? Donde el poeta pide a Dios que lo haga retornar a él. Pero con esto creo que podemos darnos una idea, y yo sí quisiera, si es que me aguantan, que abramos un poquito la conversación, y si hay preguntas o comentarios. Sarina, ¿te parece? Sí, dale, me encantaría. Yo igual ya estoy despierta, así que a mí me da lo mismo, ¿eh? No, quiero agregar también a la imagen que vos estás trayendo, de dolor, obviamente, y sensibilidad de la mujer. Ese lugar, Yerushalayim, y ese Beit HaMikdash, era el lugar central también para toda la comunidad. Era, era el lugar familiar, era el lugar que unía, era el lugar donde estudiaban, era el lugar donde se encontraban, era el lugar donde convivían, digamos. De repente se encuentran justamente en ese futuro galut, que va a ser lo que viene después, en esa dispersión que hay que rearmarse, reorganizarse, rediseñarse y comenzar a gestar prácticamente un mundo nuevo, que de alguna manera es un nuevo nacimiento. Entonces, de ahí también una imagen femenina en el nacimiento da la pauta de cuántas veces podemos resurgir, ¿no? Y con esto doy espacio si alguno tiene preguntas para Ethel, comentario, algo que querramos, levantamos la mano, yo los estoy viendo y abrimos micrófono para participar.
Yo lo veo, pero fue todo claro, Se me quedaron inhibidos. Están todos, Ahí, Nora. ahí ya está. Tenemos una Nora y tenemos una Silvia. Ah, Bien. bueno, ya me quedo más tranquila. Ya está. Tenemos dos. Nos quedamos tranquilos que alguien escuchó. Nos escuchó, se despertá. La que tiene que estar dormida es Ethel, ¿no? No, Ustedes. yo les veo las caras y yo sé si están prestando atención, así que Muy bien. no se Bueno, preocupen. vamos Sí. por Silvia y vamos después por Nora. Silvita. Bueno, buenas noches, Ethel, gracias. Fascinante. Y a mí me impresionó mucho el tema de la personificación de la ciudad. La pregunta es si ir en hebreo, en hibrid, es femenino. Porque yo trabajé toda mi vida en ciudades, yo soy arquitecta, elegí estudiar urbanismo y siempre pensamos en la ciudad como algo, como un organismo vivo, que también en algún lado leí que era el invento más elevado del hombre, la ciudad, porque permitía todo lo que la sociedad teóricamente puede gestar en una ciudad. Entonces, yo este texto no lo habíamos estudiado con Sari en algún momento, pero no lo había leído en profundidad. Veía la ciudad desgarrada, pero desde las estructuras, los desagües, los espacios verdes, todo lo que yo trabajé siempre. Es decir, me ha pegado más por lo profesional que por lo literario o la metáfora con lo femenino. Y bueno, la pregunta es si la ciudad es femenino la ciudad es femenino también en hibrid, y yo creo que tu aporte es fantástico, Silvia, porque es eso lo que hace el autor. O sea, el autor nos muestra la ciudad arrasada. Y para mostrar la ciudad arrasada lo personifica. Claro, se repite, por ejemplo, en Berlín, que era la ciudad más importante de su época, cuando empieza la guerra. Sí. Seguramente lo hemos visto también en París, lo hemos visto en nuestras invasiones inglesas, cuando sale la gente a tirar aceite hirviendo como manera de defender la ciudad. Me atravesaron todas esas imágenes de ciudad, y también seguramente hay un cuadro de Velázquez que se llama la rendición de Breda. Todos los cuadros de Velázquez muestran a lo lejos las ciudades arrasadas. Cuando muestran el rey lleno de plumas y de medallas, arriba de un caballo maravilloso, suele poner en el fondo la ciudad humeante. Como símbolo de que esa victoria significó el dolor de tanta gente. Gracias, Silvita. Gracias. Buena aclaración, ¿viste? A cada uno le pega desde un lugar distinto, ¿no? Hay miradas profesionales. Eso es lo bueno de estudiar. Vamos con la bioquímica. A ver. ¿Por dónde no me digas bioquímica, no me digas bioquímica porque... Bueno, sí, hasta química está muy bien. En realidad, a mí lo que me impacta, bueno, nosotros en este ámbito analizamos que si fue escrito por un hombre o por una mujer o cómo es tratada. Lo que ya está escrito está, y eso no lo podemos cambiar. Pero sabemos que todos los textos siempre pueden ser escritos desde ópticas diferentes, o ubicándolo en un tercero o ubicando en el propio. Y sin embargo, nos gusta pensar en las cosas bellas y dulces cuando se refieren a una mujer, como cuando se identifica a la llegada del Shabbat como la novia. Pero en este caso hablan, y por eso en realidad más me inclino a que, aunque cambie la óptica en algún momento, está escrito por un hombre, porque habla de una manera muy desgarrada de esa mujer que fue violada, o lo que más me impacta es cuando dice, ¿cómo se prostituyó? Es como que le
a veces es como si le estuviera volcando en el otro lo que sucedió, que se prostituyó, que se comió unos chicos, que fue infiel, pero eso, ¿quién lo causó? O sea, ¿por qué se llegó a esa situación? Cuando estamos hablando de una sociedad que era mayormente machista, y que si se prostituyó es porque un otro la prostituyó, un otro la violó y un otro la llevó a ese estado calamitoso de desastre y humillación. Entonces, a veces me gustaría saber, nosotros escuchamos nuestros comentarios ahora en este lugar donde mayormente somos mujeres, somos una comunidad mazortí, la mayoría, y entonces a veces digo, bueno, ¿cuál es la revisión desde otro punto de vista del masculino de esto? Si es que la hay, ¿no? No, pero aquí, Nora, en el texto, o sea, comparto parte de lo que dices, pero en este texto tenemos que ir con cuidado, porque no leímos todo el texto, ¿ok? Y cuando leas todo el texto vas a ver que el tema de... A ver, por un lado está la imagen, ¿ok? Que obviamente tiene que ver con un lenguaje masculino, patriarcal. Yo trato de usar el término machista cuando hablo de la Torá o del Tanaj, porque me parece que es, digamos, que no pertenece a ese entorno cultural, ¿ok? O sea, el machismo es un concepto muy moderno para aplicarlo a un texto del menos 580 y algo, pero sí tenemos que tener cuidado porque lo que sí se plantea, que no lo leímos, porque no nos dio el tiempo para hacer todo, es que Jerusalén es la causante de su propio destino, ¿sí? O sea, en el texto, cuando uno lo lee, va a ver que el tema del pecado, el haberse apartado de Dios, etcétera, etcétera, es la que las lleva a la ruina. O sea, nosotros, otra vez, no hablamos de eso aquí. Vale la pena volver a leer el texto para tener más clara esa secuencia. Es verdad que la ciudad se prostituyó, pero tiene que ver también como lo dice Isaías, en el sentido de han dejado de seguir mis caminos, o como dice Isaías, ¿por qué vienen a mí a darme sacrificios cuando vuestras manos están llenas de sangre? ¿Sí? O sea, es la misma idea, es la idea de que hay zilut, de que se han abaratado, ¿sí? Han abaratado el culto, han abaratado el rito, han abaratado el vínculo con Dios y por lo tanto el castigo. Por eso las imágenes del furor de Dios, ¿sí? Son tan terribles. Sí, es una ruptura del pacto, digamos. Exacto, hay una, aquí se rompe, no solo eso que se rompe, sino que según nuestra tradición, cuando el pueblo sale al exilio, la Shekhinah, ¿sí? O sea, la presencia divina también sale al exilio. Y este concepto de si alguna vez va a ser restituida o no Jerusalén, también es un tema. Hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, nadie hablaba de la posibilidad de restituir Jerusalén por fuerzas del trabajo humano. Era esperar a que vuelva la redención y a que llegue el Mashiach y que la ciudad sea reconstituida. O sea que el quiebre es terrible cuando uno piensa en lo que estamos hablando, ¿sí? Por eso, Nora, creo que sí vale la pena ahora, antes, tenemos tiempo hasta el domingo, ¿no? Hasta el sábado en la noche, de volver a leer todo el texto despacito, ahora que hablamos ya un poco más acerca del encuadre. ¿Ok? Bueno, nos queda una sola pregunta, vamos a la pregunta de Elsa y la dejamos ir a dormir a nuestra querida Ethel. Para cerrar, simplemente creo que vale la pena, como dijo Ethel, de acá al sábado, que todos nos tomemos nuestro tiempito para reencontrarnos con el texto,
por algo decimos, ¿no? Que año tras año leemos los mismos textos y como dijo Ethel, siguen teniendo vigencia. Y encontramos también este concepto de duelo, por decir de alguna manera, como espacio de introspección, de reflexión y de reencuentro con esas ilusiones de construcción e imágenes de fuerza, que siempre las mujeres tenemos de dónde sacar, por más que lleguemos al mayor a veces sufrimiento y dolor, siempre hay de dónde reconstruirse, de dónde resignificarse y hacia dónde nuevamente comenzar a construir. Y desde aquí es que construimos juntas un espacio, Ethel, esta noche, de conocernos, de hacerte partícipe en nuestra comunidad, de darte la bienvenida y de auspiciarnos el encuentro de otros encuentros, donde juntos podamos estudiar y podamos seguir aprendiendo las distintas visiones que hoy uno puede tener de textos preconcebidos, previstos, que muchas veces cuando los leemos con el prejuicio ya hecho. Hay que bajar, hay que sacar las imágenes que ya teníamos y hay que encontrarse con el texto nuevamente como si fuese virgen, como si fuese en bruto, para poder ver nuevas imágenes y desde ese lugar aprender miradas diferentes que pueda tener el mismo. Así que mil gracias por todo, Ethel. No, por favor, ¿me permites, para despedirme, leerles algo? Para terminar, quiero compartir un poema. Las que me conocen saben que me gusta siempre incluir algo, y es un poema de una poeta mujer, que habla de Jerusalén y dice así: ¿Dónde nuestra Jerusalén? Llévanos, Dios, en alas de ángel al centro de nuestras plegarias, a la ciudad sagrada que habita en nuestras almas. Llévanos sin el dolor de la partida, líbranos de nuestra extranjería. ¿Dónde nuestra Jerusalén? El pueblo en los palmos del trasmundo, en el porvenir de la montaña. En el pasado inmemorial de un templo herido, cargamos el mundo en tempestades. ¿Cuándo nuestra Jerusalén? Me pierdo en mis deseos de luz, cuando tu luz me ciega, cuando leo tu nombre en todas las cosas que respiro, en los aires donde anhelo, en las calles donde busco al ser amado. Me hundo en la polisemia del nombre que descifro, luz para la mente anciana. Recorro los siglos en transmigraciones innumerables, de un cuerpo al otro hasta que la profecía se cumpla y volvamos libres a la tierra prometida. Reconstrúyanos pronto en nuestra Jerusalén. La autora es Jenny Ace, una poeta judeo-mexicana, que aparte de recomendárselas, creo que trae en este pequeño texto gran parte de lo que quisimos decir. Aunque la ciudad esté reconstruida físicamente, todavía hay un gran trabajo por hacerse que tiene que ver con la reconstitución de ciertos caminos de justicia, de paz, ¿okay? Que son de equidad, que son temas para otra charla. Así que bueno, un gusto haber podido estar con ustedes y bueno, nos vemos la próxima. ¿Ok? Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.